Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Eliana Quiroz y voy a tener el gusto de compartir con ustedes algunas reflexiones y alguna información acerca del conocimiento libre, los datos abiertos y la privacidad. Bueno, comencemos. Ok. Para explicar lo que es el conocimiento libre, es interesante revisar un poco la idea, el concepto de estándares abiertos. Porque en realidad, aunque el término de estándares abiertos viene desde la informática, desde la práctica de sistemas, nos sirve para entender mejor el tema del conocimiento abierto. Los estándares abiertos básicamente se desarrollan, un estándar se desarrolla para permitir el libre el intercambio y la creación. Es decir, que todas las innovaciones tecnológicas puedan interoperar, puedan intercambiarse información entre ellos y por lo tanto puedan crear. Se pueda generar una nueva creación encima de estas innovaciones tecnológicas. La premisa del conocimiento libre es que cuando las personas tienen acceso al conocimiento libremente, se puede generar más conocimiento usando el previo. Reconoce el conocimiento como resultado de un proceso social no individual. Es decir, la idea de creación de nuevo conocimiento siempre se tiene que hacer encima del previo. Es decir, no se puede crear en cero, en seco, en el espacio sin ningún contexto. Siempre se crea a partir de las creaciones previas. Por lo tanto, se entiende que el conocimiento es el resultado de un proceso social de generación, de creación, no individual. El conocimiento libre es la materia prima de la innovación, por esto es importante. Si queremos innovar, necesitamos tener acceso a los conocimientos previos. Sin conocimiento, sin datos, no es posible innovar. Esto, si se dan cuenta, es una postura liberal. El liberalismo pretende un libre flujo de capitales, un libre flujo de la mano de obra, de manera que se genere ingresos, se genere riqueza con este libre flujo de capitales y de mano de obra, porque el mercado hace su magia. Lo mismo estamos pretendiendo con los datos, con el conocimiento, que sea de libre flujo. Por supuesto, hay varias experiencias pues, en el mundo de que los conocimientos no son abiertos. Por ejemplo, cuando queremos acceder a un paper y este paper cuesta $16 o $50, a no ser que tengas una licencia que ya ha sido previamente pagada por la universidad, etcétera, eso no es un conocimiento libre, hay que pagar por él. La crítica a esta postura liberal es que no reconoce las diferencias de acceso basadas en el poder o intereses de los mejor posicionados en los sistemas, es decir, quienes son los actores fuertes en el sistema van a tender a generar más riqueza y más poder a partir de utilizar esos datos abiertos. No solo tener acceso a ellos, sino poder hacer información, generar información con ellos, pero también generar nuevos conocimientos que puedan ser luego comercializables. Vamos a hacer un ejercicio rápido. A la izquierda tenemos un stick de iPhone, de iPad, y a la derecha uno de USB. ¿Cuál creen que es estándar cerrado y cuál estándar abierto? Sí, el USB. Es más abierto, digamos, no del todo abierto. ¿Por qué abierto? Porque puede interoperar, puede utilizarse para ingresar a muchos dispositivos. No necesitamos tener una marca en específico. En cambio, en el iPhone o en el iPad tiene que ser un equipo Mac. Ha sido desarrollado específicamente para el universo Mac. Por lo tanto, es un estándar cerrado, es privatizado. En este caso, conocimiento abierto y conocimiento cerrado, tenemos el SciHub, que espero lo conozcan varios. Es un sitio web donde se puede acceder a papers científicos. Y a la derecha tenemos un libro en Google que cuesta casi $9 o $16, dependiendo la forma en que lo compremos. ¿Cuál es conocimiento abierto y cuál es conocimiento cerrado? Sí, SciHub es conocimiento abierto. Ahí podemos acceder a papers de manera abierta. De hecho, es una experiencia de una hacker. Bueno, vamos a hablar qué son los datos abiertos ahora, entendiendo que
qué es el conocimiento abierto y qué relación tiene con estándares abiertos. Los datos abiertos son básicamente datos, bases de datos, que están disponibles sin ningún tipo de restricción en su acceso. Es decir, normalmente en Internet, de manera que si a las 4 de la mañana yo necesito acceder a la base de datos, no tenga que mandar una carta a la entidad pública para que me facilite el acceso a esa base. Deben ser legibles por computadoras y pueden ser reutilizados, es decir, tienen estándares abiertos. Ahí la definición de la Carta Internacional de Datos Abiertos dice que son datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar. Las características de los datos abiertos, tenemos 6 características, son estructurados, detallados, con metadatos disponibles y permanentes, oportunos y no discriminatorios. Estructurado significa que tienen que tener una estructura legible por computadoras. Normalmente una tabla, pero también podría ser código, no tabla, pero tendrán siempre columnas, o sea, columnas de clasificación, de registro, y tendrán los encabezados de estos campos, de estas columnas, que sean diferentes entre sí. Enseguida vemos acá, por ejemplo, los datos estructurados. Si nos damos cuenta en la tabla de la izquierda, los datos están más estructurados que en los de la derecha, porque en Estatuto Autonómico, en la tercera columna de la derecha, hay demasiada información diferente, en tanto que esa información diferente en la tabla de la izquierda ha sido clasificada. Por lo tanto, están más estructurados y más posibles de ser leídos por una computadora en el caso de la tabla de la izquierda. Deben ser detallados, es decir, deben tener el mayor detalle posible para permitir un análisis profundo. Acá vemos en la tabla de arriba que está consolidada, es decir, está agrupando datos, en tanto que los datos que están debajo. La tabla de abajo es la tabla aconsejada para datos abiertos, de manera que las computadoras podrán leer de mejor manera esta tabla de abajo y no la de arriba. Con metadatos, es decir, tenemos que informar qué tipo de base de datos estamos viendo. Tenemos que decir a qué contexto está haciendo referencia, qué tipo de información, cuándo ha sido recogida, etcétera. Lo que está debajo de la URL aquí, cuando dice la tabla detalla la cantidad y cobertura, etcétera, esos son los metadatos. Tienen que ser disponibles y permanentes, es decir, tienen que estar a disposición de cualquiera que lo necesite en cualquier momento y no dar este error de page not found, es decir, que el archivo no existe, por ejemplo. Tienen que ser oportunos, es decir, se tienen que liberar datos de alta calidad de manera el momento que se necesite, sin demoras y de acuerdo a demanda de usuarios y usuarias. No siempre es fácil de lograr esto, porque realmente hay diferentes oportunidades. Ahorita los datos del COVID se los necesita a diario, pero hay datos que podrían ser oportunos aún después de 6 meses de producidos. Y no discriminatorios, es decir, la licencia es el conjunto, normalmente hay una licencia y esta licencia debería ser una licencia libre que dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer con los datos, solamente por un ejemplo, licencias Creative Commons. Por lo tanto, estas son las características de los datos abiertos. Algunos de los debates sugeridos: se libera por liberar o se libera a demanda, qué datos no deben ser liberados, cómo asegurar calidad de los datos abiertos, cómo promover el consumo de datos en el país, cómo generar impacto a partir del uso de datos abiertos en el país, cómo evitar que se generen más brechas al abrir datos públicos. Son algunos de los debates que las comunidades de datos abiertos en América Latina están debatiendo ya hace varios años. Segundo punto: ¿por qué importan en la pandemia? Básicamente porque reflejan un derecho humano que es el acceso a información pública, y que además este acceso a información pública puede ser una de las mejores armas para combatir la desinformación que está generalizándose alrededor del COVID. Hay 2 bases de datos importantísimas en esta lucha: estadísticas de contagio, deceso y recuperación, y transparencia en las compras públicas de la emergencia. Las estadísticas son importantes porque sirven para la toma de decisiones. Por lo tanto, la oportunidad, como les decía, es muy importante, deberían ser generados a diario. Necesitamos además entender cómo
con estos datos cómo están funcionando los contagios para que el sistema sanitario no colapse y para evitar que se incrementen las muertes. También para hacer modelos predictivos, es decir, para entender cómo se puede comportar este contagio y lamentablemente por la crisis económica que viene después, que ya estamos atravesando en el COVID y que va a requerir datos también para generar política pública. En temas de transparencia en contrataciones, necesitamos que los países estén haciendo compras de emergencia, los países están haciendo compras de emergencia, usualmente por contrataciones directas y por lo tanto con menos exigencia de transparencia, están recibiendo dinero de donación, están contratando deuda de organismos multilaterales y los sistemas de control no siempre son muy meticulosos y deberían ser para asegurar transparencia y para que el dinero se use de manera ética. El tercer punto son varios temas acá. ¿Qué retos imponen los datos abiertos? Durante el COVID, varios retos, varios temas. Sistemas de reporte de datos sanitarios que tienen niveles de calidad diversos dentro del mismo país y también entre países. No tenemos un estándar de recojo de datos estadísticos de COVID. Varios a nivel mundial y a nivel regional tampoco, ¿no? Varios son manuales. Aquí les muestro, por ejemplo, el recojo en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Se está haciendo de esta manera en el territorio, ¿no? En el grado local. Después ya se pone en una computadora, pero esta es la forma en que se está haciendo el recojo de los datos. Por lo tanto, podemos entender que la calidad de datos es cuestionable. También es cuestionable porque hay casos asintomáticos y por lo tanto se provoca un subregistro. Además, ese subregistro muchas veces se debe a que no hay una suficiente cantidad de pruebas que se estén haciendo en cada uno de los países, por lo tanto, no tenemos una idea clara de lo que está pasando con el contagio. Esto es generalizado en la mayor parte de los países. Algunos gobiernos además no están interesados en abrir datos estadísticos y de contrataciones y encima no hay marcos legales en muchos de los países que les obliguen a hacerlo. Además, el registro de las compras públicas es desordenado, no está abierto en muchos países, es decir, no había un sistema de compras públicas abierto y encima de esto vemos este quitoneo internacional, entre comillas, digamos, que es que, por ejemplo, un país estaba comprando insumos de la China y hay varios países que han intervenido, o sea, principalmente un país, Estados Unidos, que ha intervenido este flujo de la compra, ha ofrecido en medio del camino más dinero y se ha llevado esta compra a Estados Unidos. Y entonces aquí tenemos procesos de compras públicas truncos y que no pueden ser registrados de manera muy fácil. Además tenemos posibilidad de corrupción, por lo mismo hay un ejemplo en México durante el sismo en 2017 que mostró que realmente se podía generar un nivel alto de corrupción. Bueno, seguimos. Además, hay una falta de manejo de marcos analíticos que apoyan la visión de los gobiernos, es decir, los gobiernos tienen que entender que los datos abiertos les permiten generar marcos analíticos para guiar sus acciones y para explicar a la población cómo están llevando adelante estas acciones. Y tampoco hay procedimientos claros en cómo se produce esto, es decir, cómo se informa con datos abiertos a la política pública. Es un sistemita y hay que entender que este sistemita funciona de una manera y hay que poder definirla. ¿Qué hacer entonces? Este es el último slide. Se puede sugerir un sistema de reportes de estadística y de contrataciones. Es decir, hay dos cosas, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Uno, sugerir un sistema de reporte de estadísticas y contrataciones. ¿Qué significa esto? Aunque es obvio, hay que poder promover dentro de los países, desde la sociedad civil, desde el Estado, desde los medios, desde la academia, que existan sistemas de estadística abiertos y de calidad y de las contrataciones que se están desarrollando. Esta es una cosa que hay que exigir. Tenemos derecho a esto porque se están ejecutando recursos públicos y porque es de interés de salud pública. Y el segundo tema es generar demanda desde la sociedad civil y desde otros actores. Por ejemplo, fortalecer una sociedad civil activa que esté generando control social al respecto de estos datos, motivar a que los medios trabajen con datos para sus notas, motivar a que los representantes, diputados, senadores ejerzan su tarea de fiscalización apoyados en datos y cuidar un manejo ético de los datos, por ejemplo, la privacidad. Este es el tema
que vamos a desarrollar en el siguiente video, que es acerca de datos personales. Con esto damos por concluido el video de datos abiertos.